En una gasolinera solitaria en el desierto, pasada la medianoche, un camionero canoso entra pidiendo solo combustible y café. Pero cuando el empleado ve el tatuaje de un cuervo en llamas en su brazo, el mismo que su padre, héroe de guerra, solía dibujarle, cierra la puerta con llave. Lo que sucede a continuación revela un secreto de décadas, una promesa inquebrantable y una carta que cambiará su vida para siempre. Algunos visitantes traen más que historias. Traen un cierre. Dale a me gusta y comenta desde donde estás viendo. Tu apoyo trae más historias increíbles. Ahora, comencemos. El viento arrastraba polvo por el pavimento agrietado mientras las luces de neón de la gasolinera zumbaban con un zumbido cansado. Era poco más de medianoche en la Ruta 52, en lo profundo del desierto de Nuevo México, donde el silencio se cernía sobre ella como una segunda piel. Dentro de la gasolinera, ella se apoyaba en el mostrador, medio leyendo un libro de bolsillo desgastado, medio mirando el monitor de seguridad. Su cabello castaño rojizo estaba recogido hacia atrás con holgura y las mangas de su sudadera gris con capucha estaban arremangadas hasta los codos. La noche estaba silenciosa, demasiado silenciosa. Entonces, los faros delanteros perforaron la oscuridad. Levantó la vista cuando un Peterbilt 379 rojo y polvoriento entró en el aparcamiento, con el motor silbando como una criatura que exhala tras una larga cacería. Era un camión clásico, destartalado pero bien cuidado, con los laterales cubiertos de mugre del desierto, el tipo de camión que había visto más carreteras que casas. Se detuvo bajo las luces parpadeantes del techo. La puerta del conductor se abrió con un chirrido. Un hombre bajó lentamente, con movimientos pausados. Parecía tener poco más de 60 años. Alto, de hombros anchos, su piel como cuero desgastado por años en la carretera. Una gorra negra de camionero le ensombrecía el rostro, pero incluso en esa penumbra, ella pudo ver el cansancio en sus profundos ojos azules. Se ajustó el cuello de su camisa de franela marrón bajo una chaqueta azul marino oscuro y cerró la puerta sin mirar atrás. Ella se enderezó. Sus dedos rozaron el borde del mostrador, ahora alerta. Pocos camioneros se detenían allí a esas horas. Solo los perdidos o los solitarios. La campana sobre la puerta sonó con cansancio al entrar. No sonrió, no habló de inmediato. Solo asintió una vez, como si confirmara algo consigo mismo. El aire del desierto entró a su paso, con olor a calor, polvo y distancia. «Café», dijo finalmente, en voz baja y áspera. «Y diésel, con el tanque lleno». Ella asintió sin decir palabra y se giró hacia la cafetera que tenía detrás. Algo en su forma de estar, aún con los pies en la tierra, sin prisa, le aceleró el pulso. Había visto hombres cansados antes, pero este era diferente. Este cargaba con el silencio como un peso. Caminó lentamente hacia el mostrador, sacando su billetera. Al hacerlo, metió la mano en su abrigo y la manga derecha se deslizó solo 1 centímetro hacia arriba. El corazón de ella dio un vuelco. Allí, tatuado en negro descolorido y gris ceniza, había un tatuaje, un cuervo con alas en llamas, posado sobre un rifle roto. Se quedó mirando. La imagen la impactó como un rayo. Su padre había dibujado ese mismo símbolo en los márgenes de sus diarios, en servilletas, en sus cuadernos escolares. Lo llamaba el cuervo de fuego y se lo había llevado a la tumba. Ella olvidó respirar. Las luces zumbantes del techo parpadearon una vez, luego se estabilizaron, y en esa quietud, todo empezó a cambiar. El viejo ventilador de techo crujió levemente mientras ella se acercaba a la cafetera, con el cuerpo funcionando en piloto automático. Pero su mente estaba en otra parte, fija en ese tatuaje. Miró por encima del hombro. El hombre estaba de pie junto al mostrador, con la cartera abierta, revisando algunos billetes arrugados.
Su antebrazo derecho descansaba sobre la superficie de cristal. El tatuaje era más claro ahora. Un cuervo negro con las alas extendidas y en llamas, las garras aferrando un rifle roto. La tinta estaba descolorida, profundamente grabada en la piel que había curtido el sol, la guerra y el tiempo. Las manos de ella temblaban. Dejó la taza de café con demasiada fuerza. El crujido de la cerámica los sobresaltó a ambos. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja, pero firme. Tragó saliva y asintió demasiado rápido, pero el corazón le latía con fuerza. Había visto ese mismo diseño miles de veces. No en la vida real, sino en dibujos, en los diarios que su padre solía escribir. En los bocetos desordenados que llenaban su viejo garaje. Nunca se lo explicaban, nunca se hablaba de él. Simplemente estaba ahí, repetido, casi obsesivamente. Había preguntado una vez: ¿qué es el cuervo de fuego? Su padre levantó la vista bruscamente, luego cerró el diario y cambió de tema. Después de morir, ella pensó que era solo un emblema de guerra, uno entre muchos. Pero ahora estaba allí, en el brazo de un extraño de pie en su puesto a medianoche. Sus ojos no se apartaron del tatuaje. ¿Sirvió?, preguntó de repente, con la voz más baja de lo que pretendía. El hombre levantó la vista, su mirada se encontró con la de ella, aguda y escrutadora. Hace mucho tiempo, dijo. Metió la mano en el bolsillo y sacó unos cuantos billetes más, dejándolos sobre el mostrador. Lie no miró el dinero, su mirada volvió a su brazo. He visto ese símbolo antes, susurró. Él se puso rígido. No mucho, solo un ligero cambio, como un hombre preparándose para algo. Su mano se movió sutilmente, rozando el borde de su abrigo con los dedos. No amenazante, ni agresivo, solo consciente. Ella se dio cuenta de que estaba conteniendo la respiración. El aire en la estación de repente se sintió más denso, más pesado. Salió de detrás del mostrador. Creo que conocías a mi padre. Las palabras salieron sin que pudiera contenerlas. No dijo nada. Se llamaba James Holloway, dijo. El momento se alargó. El rostro del hombre cambió. No de forma dramática, solo quietud. Una pausa brusca, como si el mundo mismo hubiera topado con un obstáculo y se negara a avanzar. Apartó la mirada por un segundo, luego, lenta y deliberadamente, se bajó la manga, cubriendo el tatuaje. Lo conocía, dijo. Siguió un silencio, denso como el polvo. Luego añadió en voz baja: fue el primero en entrar y el último en salir hasta que llegué yo. Ella se quedó paralizada. El silencio de la estación se había profundizado, como si incluso el viento de afuera la escuchara. El hombre frente a ella, este desconocido silencioso y curtido, acababa de pronunciar el nombre de su padre como el último acorde de una canción que creía que nadie más recordaba. Lo conocía. No solo de pasada, sino lo suficiente como para decir que era el último en salir hasta mí. Sintió un temblor recorrerle la espalda. Sus piernas se movieron antes de que pudiera pensar del todo. Caminó lentamente hacia la puerta principal. El movimiento no sobresaltó a ninguno de los dos, pero su intención se hizo evidente cuando su mano se posó sobre el cerrojo. Dudó un instante. Cerrar la puerta con llave le parecía absurdo, tal vez peligroso, tal vez de mala educación. Pero algo en su interior le decía que tenía que hacerlo, no por miedo, sino para contener algo sagrado, algo olvidado y ahora repentinamente vivo. Sus dedos agarraron la cerradura. Clic, el cerrojo metálico se encajó en su lugar. El sonido resonó como un disparo a través del silencio fluorescente. Callahan giró ligeramente la cabeza, lo justo para registrar el sonido. Su postura cambió, no con hostilidad, sino con discreta cautela. Una mano se cernía de nuevo cerca de su abrigo,
sin excavar, sin alcanzar nada, simplemente descansando allí. La observó. «Algo va mal. ¿Señorita?» Su voz era baja, mesurada, la clase de voz que había dicho esas mismas palabras en peores momentos. Ella se giró para mirarlo. El corazón le latía con fuerza, pero mantuvo la voz firme. «Ese tatuaje», dijo, «¿dónde te lo hiciste?» La miró un largo instante y luego exhaló por la nariz como un hombre demasiado cansado para mentir. «Hace mucho tiempo», dijo. «Una vida diferente». «Mi padre también lo tenía», respondió ella. Lo llamó el Cuervo de Fuego. Ese nombre aterrizó entre ellos como un fantasma que se alza del suelo. Por primera vez, los rasgos del hombre se agrietaron. Sus ojos se volvieron más pesados. No solo cansados, sino angustiados. «¿Cómo te llamas?», preguntó Mino. «Elle», dijo ella. «Elle Hoyoway». Cerró los ojos solo un segundo, como alguien cuyo peor recuerdo finalmente hubiera cruzado la puerta. Los abrió lentamente. Algo en su postura se abatió. No era debilidad, sino el peso de algo que llevaba mucho tiempo cargando. «James», dijo casi como una plegaria. «Me salvó la vida». Ella se acercó, apenas respirando. «Nunca hablaba de lo sucedido», dijo. «Solo de que había perdido algo en el desierto». El hombre asintió solemnemente. Lo había perdido todo. Afuera, el viento arreciaba, levantando un remolino de arena bajo el zumbido de los focos. Dentro, el pasado finalmente había llegado, y ella estaba de pie en su centro. Por un instante, ninguno de los dos se movió. Ella estaba a solo unos metros de distancia, con sus ojos verdes fijos en el hombre como si aún intentara confirmar su existencia. El nombre de su padre aún flotaba en el aire. Y también el nombre de aquel tatuaje. El Cuervo de Fuego. «Creí que nadie más lo sabía», susurró. «Nunca se lo contó a nadie. Ni siquiera a mi madre. Solo a mí». Una vez, el hombre asintió lentamente. Así era él. Bajó la mirada hacia el mostrador. Callahan, aunque aún no había pronunciado su nombre, metió la mano lentamente en su chaqueta azul marino. Esta vez ella observó sin miedo. Sacó un pequeño sobre desgastado. El papel estaba amarillento y arrugado. Las esquinas dobladas por años de manipulación. Sin dirección, sin sello, solo un nombre y tinta descolorida. Ella. Lo colocó con cuidado sobre el mostrador, entre ellos. «Me lo dio la noche que murió», dijo Callahan en voz baja, distante. «Me dijo que no lo buscara, que esperara, y que si alguna vez te encontraba, te diera esto». Ella lo miró fijamente. Sus dedos se cernían sobre el sobre, pero no lo tocaban. Podía sentir el pulso en las yemas de los dedos. «Lo llevé durante más de 20 años», añadió. «Paraba en pueblos llamados Hoyoway. Revisé los registros. Nunca dije más de lo necesario». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «¿Por qué ahora?» «No pensaba detenerme», dijo. «Camiones con problemas. Vi las luces. Acababa de entrar». Como si el destino hubiera elegido esta gasolinera para terminar algo empezado en medio de una tormenta de arena. Ella cogió el sobre con manos temblorosas. Su pulgar se deslizó bajo la solapa. Dentro había una fotografía. Vieja, desteñida por el sol, desgastada por los bordes. 7 hombres estaban uno al lado del otro con uniformes de faena del desierto, abrazados, con sus uniformes cubiertos de polvo. Y allí, el tercero desde la izquierda, estaba su padre, más joven de lo que nunca lo había visto, sonriendo. Detrás de la foto, había una pequeña nota doblada. La letra de su padre era inconfundible. «A mi hija Elle, si esto te llega, debes saber que yo no salí de esa tormenta, pero el Cuervo de Fuego sí. Cumplió su promesa».
Ella apretó el papel contra su pecho, con labios temblorosos. Las lágrimas brotaron rápidas, calientes, silenciosas, imparables. Kale-han permaneció en silencio. No habló. No la consoló. Simplemente inclinó la cabeza en señal de respeto. Afuera, el viento aullaba suavemente contra las ventanas. Dentro, una hija finalmente tenía la pieza que faltaba en la historia de su padre. Ella estaba sentada en la mesa del restaurante, con el viejo sobre aún aferrado en la mano. Su rostro, surcado por las lágrimas, estaba vuelto hacia la ventana, donde la oscuridad de la noche se suavizaba lentamente. Un tono pálido se extendía por el horizonte, el azul dando paso al lavanda, luego a un tenue rastro de oro. Amanecía. Frente a ella, estaba sentado el camionero, Kale-han, aunque aún no había dicho su nombre. Se había quitado la gorra y la había dejado en la mesa junto a él. Su rostro gris, con barba incipiente, parecía diferente a la tenue luz de la mañana. No más joven, ni menos curtido, sino más bien aliviado, como si algo que había pesado demasiado sobre su pecho durante décadas finalmente hubiera encontrado descanso. Ninguno de los dos había hablado en varios minutos. Afuera, el Peterbilt rojo y polvoriento permanecía en silencio, con largas sombras extendiéndose sobre el aparcamiento de grava. Las luces zumbantes de la estación habían comenzado a parpadear y apagarse, eclipsadas por la luz creciente. Sol. Ella finalmente levantó la vista, su voz apenas por encima de un susurro. ¿Por qué mantuviste la promesa? Los ojos de Kale-han se encontraron con los de ella. No hubo vacilación en su respuesta. Porque me hizo prometer, dijo simplemente, y porque le debía todo. Ella asintió, con los labios temblando de nuevo. Nunca volvió a casa. Pero esto, tocó la carta. Trajiste algo de vuelta. Él asintió una vez. Me lo pidió. Dijo que lo entenderías, aunque llevara años. El café entre ellos se había enfriado, pero a ninguno le importó. Ella estudió al hombre de nuevo. El silencio, la firmeza y algo más. Algo que su padre había poseído una vez. Una especie de código silencioso. No salvé a tu padre, dijo Kale-han al fin. Él me salvó. Me dio una segunda oportunidad. Me dijo que siguiera viva y esperara este momento. Ella bajó la vista hacia el sobre, con un nudo en la garganta. Hiciste más que esperar, dijo. ¿Lo honraste? Cogió la segunda cafetera y empezó a servir. Espera, dijo en voz baja. ¿Puedo invitarte a desayunar? Kale-han parpadeó, sorprendido. Entonces, después de lo que pareció una eternidad, sonrió. Solo un poco. Sí, creo que me gustaría. Se sentaron en silencio mientras la zona del comedor de la estación se llenaba poco a poco de luz. Sin prisas, sin ruido, solo el tintineo de una cuchara en una taza y la calidez de algo perdido que se redescubre con delicadeza. Afuera, el sol aparecía de lleno sobre la cresta, bañando el desierto de oro. El polvoriento Peterbilt brillaba bajo él, como si estuviera firme. Dos siluetas dentro del escaparate permanecían inmóviles, una marcada por el pasado, la otra elevándose hacia él. Algunas deudas nunca se pueden pagar, pero sí se pueden transmitir.